buenos días a todos. Bienvenidos al Colegio Notarial de Madrid, a esta jornada que se prevé bastante intensa sobre el notario y la tutela preventiva de los consumidores, jornada que organiza el Consejo General del Notariado en la sede del Colegio Notarial de Madrid. Yo, en mi doble condición de presidente del Consejo General del Notariado y de decano del Colegio Notarial de Madrid, tengo que agradecer al colegio que acoja al Consejo en esta sede, que en definitiva es de todos los notarios, de todos los juristas y de todos los madrileños y de todos los españoles, por supuesto. Me acompaña en la mesa José Javier Corral, decano del Colegio Notarial de Cantabria y presidente de la Comisión de Consumidores del Consejo General del Notariado, que nos va a hacer una presentación luego del órgano que hemos creado dentro del Consejo General del Notariado, que va a intentar, como él nos explicará luego, que tiene por objetivo coadyuvar a la ciudadanía y a todos los agentes sociales a luchar contra el tema ahora, como decíamos hace un momento antes de entrar, oportuno en la lucha contra las cláusulas abusivas en la contratación, la posible existencia de cláusulas abusivas en la contratación. La presencia aquí de autoridades y de personas demuestra que el tema efectivamente interesa. Y claro, este es un tema que viene de atrás, no es un tema nuevo, evidentemente, pero ha saltado a la actualidad ahora tras las dos recientísimas sentencias, curiosamente muy seguidas unas de otras. La primera del Tribunal de la Unión Europea sobre el tema de la posible paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria en caso de que se observe la posible existencia de una posible abusividad en una cláusula contenida en el contrato que da lugar a la ejecución, así como la sentencia un poquito posterior del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, que por cierto ha sido objeto de un auto aclaratorio creo que es de anteayer, aunque la nota se hizo público a la prensa en el día de ayer, creo. Nos podríamos preguntar por qué se comentan estos temas aquí, en el Colegio Notarial y por parte del notariado. ¿Por qué los notarios estamos interesados en esto? Pues la respuesta es sencillísima. Porque los notarios estamos en la primera fila, A los tribunales llegan las demandas sobre una posible consideración como abusiva de una cláusula, pero ya cuando la cláusula está en el contrato. A los registros llegan también las cláusulas, las posibles cláusulas abusivas. No vamos a juzgar de antemano, pero lo que llega al registro ya está concluido, ya está concertado, ya está contratado. Sin embargo, a los notarios nos llega todavía el contrato sin firmar con las dos partes. Estamos en primera fila. Y ese, como yo digo muchísimas veces, ese es el momento de la verdad. Cuando están ambas partes, prestamista y prestatario, o comprador y vendedor, el momento de la verdad, cuando se hace el intercambio de consentimientos y el intercambio de prestaciones. Cuando se puede controlar o cuando se puede evitar la posible existencia de una cláusula abusiva. Por esto es el control preventivo. El auténtico control preventivo se puede producir antes del contrato. Después es mucho más difícil. De ahí que la actuación de los notarios tenga una doble vía, la preventiva y la informativa. Preventiva, prevención. Los notarios necesitamos conocer la existencia de las cláusulas que han sido declaradas abusivas. Esto es lo primero y esto es básico. Esto ya se había intentado conseguir mediante la creación del Registro General de Condiciones de la Contratación. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, lo digo con pena, no lo digo con alegría ni muchísimo menos, lo digo con pena, este sistema no ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque se deja en manos de los particulares la llevanza de las resoluciones judiciales firmes que han declarado abusiva una cláusula a este registro. Nosotros propugnamos, y esto es muy importante, y el órgano que hemos creado en el Consejo va por ahí, un sistema infinitamente más sencillo e infinitamente más eficaz, que todo juzgado o tribunal que haya declarado una cláusula abusiva
una cláusula como abusiva y cuya sentencia sea ya firme, bien sea en primera instancia, bien sea ya en instancias superiores, la comunique de inmediato al Consejo General del Poder Judicial o directamente al Consejo, para que el Consejo General del Poder Judicial lo comunique al Consejo General del Notariado y el Consejo General del Notariado lo ponga en conocimiento de los 3.000 notarios de España en el acto. Esto es una simpleza. Esto es una simpleza, pero es muy fácil de realizar, muy fácil de realizar. Y esto permite que en el acto y con los medios telemáticos de los que todos disponemos, los 3.000 notarios de España puedan tener una perfecta lista de relación de cláusulas que han sido declaradas abusivas. Esto les parecerá a ustedes, y perdón, el huevo de Colón, pero es así, así de simple y así de sencillo. Y esto basta una mínima voluntad política para conseguirlo. De esta forma, en el momento de la conclusión del contrato o en el momento preparatorio del contrato, los 3.000 notarios de España pueden saber, y por supuesto los consumidores y por supuesto todos los agentes sociales pueden conocer qué cláusulas han sido declaradas abusivas e impedir su inserción en los contratos. Ahora bien, estas cláusulas, muchas veces necesitan interpretación, por supuesto que necesitan interpretación. A veces hay un supuesto que ha sido declarado abusivo y hay otro supuesto que se asemeja a él, pero no es idéntico. Necesitas interpretación como notario, como agente social. Bueno, pues una segunda función de este órgano que estamos creando es precisamente proporcionar a notarios y agentes sociales interpretaciones u orientaciones válidas a la hora de enfrentarse a una posible cláusula equivalente a alguna que ha sido declarada abusiva. Segunda gran función de este órgano, interpretar e informar a los propios notarios y a los propios agentes sociales. Y en tercer lugar, y esto me parece muy importante, es crear un órgano donde todas las partes interesadas, juristas, abogados, notarios, banca, grandes promotores, encuentren un lugar que sirva de laboratorio de ideas, porque yo estoy convencido, y sus propios representantes lo han dicho, que los principales interesados en evitar la existencia de cláusulas abusivas son precisamente los grandes promotores y es precisamente la banca. Creamos un gran centro de diálogo, queremos crear un gran centro de diálogo donde se examinen por parte de todos los interesados la posible condición de abusiva de una cláusula y se evite, ya como autorregulación, la inserción de esas cláusulas en los contratos de los grandes operadores inmobiliarios y bancarios. Y por supuesto que desde aquí se propongan soluciones alternativas, por supuesto, que se favorezcan las ADRs, las soluciones alternativas a la resolución de los conflictos, que se promuevan los arbitrajes, que se promuevan las mediaciones en condiciones de seguridad, y con las mismas garantías, por supuesto, esto es clave, con las mismas garantías que proporcionan los procesos judiciales. Esto se ha ensayado ya en muchos países. En Estados Unidos son muy frecuentes los procesos, son frecuentísimos los procesos de mediación alternativos a los procedimientos ejecutivos hipotecarios en los juzgados. Hablaba también de prevención y de información, porque también la información es muy importante, y esto lo hemos visto ahora precisamente con la sentencia de nuestro Tribunal Supremo a propósito de las cláusulas suelo. Información, porque los notarios necesitamos informar a las partes cabalmente, pero también necesitamos medios para poder desarrollar nuestra labor en un ambiente de independencia y en un ambiente de neutralidad. Todo lo que sea adoptar medidas para que favorezcan precisamente que la labor notarial, asesora e informadora en contratos cada vez más complejos, como son los nuevos, se desarrolle dentro de este ambiente de neutralidad y de independencia, bienvenidas sean. Y bueno, podíamos seguir, pero vamos, yo no me voy a adelantar a lo que nuestros ponentes de primer nivel van a decir a lo largo del día de hoy. Con mucha mayor autoridad y con mucha mayor diligencia van a exponer todos los temas que, insisto, están de plena actualidad
Y nada más, yo cedo la palabra ahora a José Javier Corral, que nos va a hablar del organigrama de este órgano que pretendemos crear, bueno, que está ya creado y que pretendemos que empiece a funcionar cuanto antes. Es un proyecto ambicioso, pero creo que en esta vida hay que serlo, en beneficio de la sociedad, que es para lo que estamos y existimos nosotros. Así que, José Javier. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a todos ustedes la presencia en esta jornada. Jornada que responde a una finalidad básica para nuestra función, que es qué podemos hacer los notarios para aumentar la seguridad jurídica. Y claro, como notarios que somos, nos referimos a la seguridad jurídica preventiva. Es donde somos expertos, somos peritos, y en relación con un tema específico como es el de la tutela de los consumidores, la protección de los consumidores, es preocupación del Consejo actual, especialmente del presidente desde que tomó posesión de su cargo, el intentar incrementar modos de actuación, reformas normativas, incluso dentro del Consejo órganos que sin necesidad de reformas normativas puedan comenzar a funcionar para incrementar la protección del consumidor. Lo primero que hay que dejar claro es que para el notariado esto no es una moda. Ahora parece que, como está en los medios de comunicación todos los días en materia de hipotecas, etcétera, parece que todo el mundo se quiere apuntar al tema de los consumidores. En los notarios llevamos muchas décadas, llevamos mucho tiempo con este tema. Se podría decir connatural a nuestra función. Desde ese punto de vista, lo que nos planteamos es cómo desde los valores constitucionales, uno de ellos, sin duda, es el de la seguridad jurídica, pero también está el valor del principio de respeto a los derechos de los consumidores. Podemos hacer ahora algo que mejore el sistema actual. Podemos mejorar la prestación de la función notarial en materia de protección de los derechos de los consumidores. Creemos que sí. Este Consejo ya ha tomado decisiones en relación con la materia de los consumidores. Pensemos que nos adelantamos con una decisión tomada por unanimidad por el Pleno del Consejo en materia de extrajudicial ante notario, y por ello este camino que hemos iniciado hoy queremos que sea un punto más en lo que va a ser una trayectoria que esperemos que llegue a buen puerto. Mi intervención va a ser muy breve y voy a distinguir solamente dos apartados. Uno, digamos, el marco en el cual tiene sentido que el notariado cree un órgano como el OCA. Y dos, la exposición de lo que va a ser concretamente el órgano del OCA. Claro, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿la corporación notarial puede crear un órgano que dé una justa respuesta a los problemas que se están planteando en materia de contratación con condiciones generales de la contratación ante notario? Claro, la respuesta es sí. Porque el marco en el que se mueve el notario, debemos recordarlo, es el siguiente. El notario es un funcionario público imparcial. El notario no es un operador del mercado. El notario, todos sabemos que es una autoridad en quien el Estado ha delegado para que dé una función de certeza legal de aquellos actos y contratos que autoriza. Esta es la base de nuestra función y por estatuto el notario es imparcial, el notario no es de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que su intervención tiene una finalidad distinta de las finalidades que persiguen cada una de las partes del contrato. Cada parte persigue sus intereses contractuales legítimos, salvaguardados por el principio de la autonomía de voluntad, pero de parte. El notario no persigue ningún principio, ninguna finalidad contractual. El notario persigue que se proporcione seguridad jurídica al ámbito de la contratación, dar seguridad a las transacciones, establecer que la escritura tenga unas presunciones de integridad, de legalidad. Todo esto es lo que hace el notario, y para que el notario responda y cumpla con este estatuto debe cumplir una serie de deberes. El primer deber, y yo creo que está de recientísima actualidad, es el de informar a las partes sobre el significado de las cláusulas de las escrituras y de las pólizas. Las notas que tengo apuntadas en este apartado las tenía redactadas, por supuesto, antes de que saliera el auto aclaratorio del Tribunal Supremo, y sin cambiarlas en absoluto
vienen muy bien para comentar esta materia. Informar a las partes. Informar no es leer una escritura sin más. Informar es leer, por supuesto, pero es sobre todo explicar y poner ejemplos y realizar todo aquello que lleva al notario al convencimiento de que el consentimiento del contratante se ha formado correctamente. Esto es informar. Hacer que el contratante, que la persona que comparece ante el notario, toma conciencia de lo que van a ser las consecuencias del contrato que va a firmar. Y solamente cuando se produce esa toma de conciencia, el notario autoriza la escritura. Es así. Por eso el autoaclaratorio, cuando expresa que los meros formulismos no son suficientes para cumplir con la información, al contratante está en lo cierto, naturalmente. Naturalmente, los meros formulismos no valen de nada. Y por eso, formulismos como puede ser el de incorporar una expresión manuscrita diciendo que he sido advertido de los riesgos del contrato, no aportan nada. Además de que plantean muchos problemas prácticos en su aplicación. Porque claro, el notario, cuando alguien comparece ante el notario, no comparece una operación. Para el notario no es una operación, ni es un documento escrito que va a ver el notario sin tener delante a la persona. Ante el notario comparece una persona, una pareja, una familia. Comparece la hija que se va a comprar un piso con su madre, que le va a avalar. Y el notario tiene delante un problema real, tiene delante un problema humano. Y por eso el notario valora la capacidad y valora la formación de ese consentimiento. Y el notario, si en algo es perito, es en el modo de transmitir la información. Porque claro, ahora con el tema de los préstamos hipotecarios se está hablando de cómo se transmite la información, pero es que no debemos olvidar que el notario está acostumbrado a transmitir todos los días la información en una materia tan complicada, es más, yo creo que la más complicada que existe en las notarías, como son los testamentos. Ante el notario prácticamente todos los días comparecen personas que no tienen algunas ningún tipo, digamos, de estudios jurídicos. Personas de edad avanzada y salen con un testamento que entienden perfectamente con cláusulas técnicas que el notario les ha explicado. Somos peritos en la manera de transmitir la información. Por eso yo creo que la sentencia del Tribunal Supremo acierta en cuanto que delimita que el objeto principal de los contratos no puede ser objeto de control de abusividad, acierta en incidir en el aspecto de la información, pero creo que ahí es donde nosotros sí que podemos prestar un gran servicio en materia de condiciones generales de la contratación. Bien, este deber de información, que es fundamental, se complementa lógicamente con la comprobación de que en las escrituras y las pólizas no contienen condiciones generales. Y aquí, como comentaba el presidente, tenemos, digamos, dos campos de actuación. Una, aquellas declaradas abusivas por la ley. Es decir, son condiciones que son abusivas porque una ley expresamente la sanciona. Y cuando digo expresamente la sanciona, me refiero a que la sanciona de manera concreta. Son las referencias que se hacen a veces a listas negras, que son cláusulas que no cabe duda de que se debe rechazar su incorporación a la escritura, porque son absolutamente diáfanas en el modo de redactarse la ley, de tal manera que su prohibición es expresa. Pero luego hay listas de cláusulas grises que veremos más adelante, que es donde el órgano de contratación nuestro puede actuar. Lo primero, por tanto, el notario no incorpora a la escritura aquellas cláusulas abusivas sancionadas como tales por la ley de manera concreta y determinada. Y en segundo lugar, y es el sistema que teníamos hasta ahora, es aquellas declaradas nulas por sentencia firme. Hasta aquí es correcta la ecuación, pero sin embargo se exige además que estuvieran inscritas en el registro de condiciones generales de la contratación. Este registro, que podemos estar todos de acuerdo, así la mejor doctrina científica lo dice sin ambajes, ha sido un absoluto fracaso. No se debió crear porque nada aportaba, es más, distorsionaba lo que es la eficacia de las sentencias firmes y la práctica del mismo ha sido un absoluto fracaso. Tal manera que distorsiona el sistema y no permite que el notario ahora mismo, si se atiene a estos dos requisitos, pueda cumplir adecuadamente su función. Bien. Resumiendo los deberes, por tanto, del notario en la autorización de las escrituras con condiciones generales de contratación, tendríamos estos tres. Prestar la asistencia especial al otorgante necesitado de ella, porque el notario es imparcial y esta imparcialidad se transforma en un deber de asistencia específico al otorgante que necesita. Es lógico
pensar en una contratación donde tenemos un operador profesional y un operador que no lo es, en este caso el consumidor, que el notario realice una aproximación, transmita la información adecuada al contratante débil. Así está recogido en el reglamento notarial. La expresión cabal conocimiento que ha trasladado el presidente la dice claramente en nuestro reglamento notarial. El notario hace todo lo que sea necesario para que el contratante sabe lo que está firmando. Y esa asistencia especial se conforma con la imparcialidad. Es nuestro estatuto, es nuestra función. Estamos acostumbrados a asesorar con imparcialidad. Y todo ello produce como consecuencia que el notario vela por el respeto de los derechos básicos de los consumidores y de los usuarios. Todo esto es el punto de partida que nos lleva a la creación del OCA, del órgano que hoy se presenta, que se centra en dos pilares o dos principios o dos fundamentos, que son la función preventiva de la intervención del notario en la contratación con los consumidores, función preventiva, es decir, antes de que se firme el contrato. Es entonces cuando se puede parar el ingreso en el tráfico jurídico de una cláusula que pudiera ser abusiva. Es en ese momento cuando se puede parar. Todo lo que se haga después, lógicamente, por definición y por sentido común, va a ser post. No puede ser nunca preventivo. Y nosotros nos movemos en esta esfera preventiva. Y segundo pilar de actuación del OCA va a ser la labor del notario de asesoramiento imparcial en la contratación. Estos son nuestros dos principios que vienen reforzados por nuestra consideración de funcionario público, que nos sitúa al margen del mercado, no somos unos operadores más, y en segundo lugar, por algo que es evidente, que el notario, además de funcionario, es jurista, somos profesionales del derecho, de tal manera que se reúnen en una misma persona facultades no solamente de fehaciència, sino también de asesoramiento jurídico. Asesoramiento jurídico que se dice institucional, porque no es de parte ni de una ni de otra, sino institucional. Tenemos aquí unos datos sobre la estadística notarial, donde podemos ver que en el año 2012 se autorizaron 557.919 escrituras públicas de préstamos. Entre consumidores y grandes operadores tenemos 60% de préstamos hipotecarios, 1,5% de préstamos personales y luego hay un porcentaje importante de otras operaciones de financiación. Vemos que ante el notario se autorizan multitud de operaciones, multitud de contratos que en algunos casos solamente van a recibir la intervención notarial. La mayoría, por tanto, de estos contratos de otras operaciones de financiación no van a ser inscritos en ningún registro público. Por eso el Estado quiere que la persona, el notario, el funcionario presente en ese momento despegue con eficacia toda su función. Y esto es algo que interesa al Estado, pero sobre todo a la sociedad y a los consumidores. En el primer trimestre de este año llevamos contabilizadas 105.010 operaciones. Bien, en cuanto al concepto de cláusulas abusivas, como se va a explicar a lo largo de lo que son las jornadas, no quiero detenerme, simplemente hacer referencia al tema de que ahora mismo la sentencia firme, hasta que no sea inscrita en el registro de condiciones generales de la contratación, no puede ser negada por el notario su incorporación a la escritura, con lo cual yo entiendo que se produce un reconocimiento de una falta de eficacia a lo que es lo que debería ser la mecánica judicial normal, y que por ello veremos ahora cómo vamos a intentar producir un cambio en esta materia. Y llegamos al punto de partida que parece que ha sacudido todo el mercado, ¿no? Que es la sentencia de 14 de marzo del año pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí es donde se empieza a plantear el tema de si es necesario o no acometer cambios en nuestro sistema. Claro, vamos a centrar el tema porque conviene especificar cuál es el ámbito en el que nos estamos moviendo. Los notarios no pueden declarar una cláusula como abusiva. Corresponde a los jueces. La tutela judicial para declarar como abusiva una cláusula está reconocida por nuestra Constitución a los jueces. O sea, no se puede cambiar el sistema por la mera voluntad de una corporación, de un órgano, etcétera. Esto es lo primero que quiero dejar claro. Lo segundo,
que no podemos conocer ahora, como ha explicado el presidente, si una cláusula es o no abusiva hasta que se produce su inscripción en el registro que lleva el Colegio de Registradores. Este es el esquema actual. La Ley 1/2013, hay un pequeño error allí, se ha profundizado en lo que ya habíamos establecido los notarios, y por parte del Consejo se editó incluso una nota acerca de los deberes de información del notario. En el caso de las extrajudiciales ya habíamos tomado la decisión en el Consejo, se trasladó a los 3.000 notarios y se está cumpliendo por los 3.000 notarios de la necesidad de informar a los contratantes sobre el carácter abusivo o no de alguna de las cláusulas de la hipoteca en cuestión y, en su caso, paralizar el procedimiento hasta que pudiera la persona ejecutada tener oportunidad de plantear una demanda o una medida cautelar ante los tribunales para dilucidar si se trata de una cláusula abusiva o no. De tal manera que si esa demanda, esa petición de medida cautelar se aportaba al notario, este inmediatamente lo que hacía era paralizar el procedimiento. Pero ahora lo que nos planteamos es dar un paso más. Somos 3.000 notarios. Somos 3.000 notarios distribuidos por toda España, en ciudades y en pueblos. Hay notarios en pueblos de 500 habitantes, de 1.500, de 3.000 y, por supuesto, en pueblos más grandes. Eso es lo primero. Y estamos todos interconectados por medio de una red informática. Quiero decir, somos 3.000 funcionarios públicos, que además somos profesionales del derecho, juristas, que somos expertos durante décadas y décadas en trasladar información a los consumidores, que además somos expertos en materia de contratación, que disponemos, por tanto, de una red que yo creo que no existe ninguna otra parecida para poder trasladar al consumidor cuál debe ser la tutela en sus derechos. En este sentido, es, como hemos acordado, el órgano de control de las cláusulas abusivas. ¿Por qué? Pues para facilitar que los notarios puedan cumplir más eficazmente sus funciones de asesoría independiente de las partes, de no autorizar actos que contengan cláusulas declaradas abusivas y de facilitar la protección de los consumidores, en definitiva, de procurar el cumplimiento de la ley. Esto va a permitir una coordinación entre los 3.000 notarios, de tal manera que la función preventiva de legalidad y de tutela del consumidor se va a ver beneficiada, con un objetivo que no se escapa, que es permitir que puedan prevenir la introducción de cláusulas abusivas en los actos que autoricen. Competencias tendremos: a petición del notario, podrá el OCA emitir consultas sobre el posible carácter abusivo de una cláusula, y a petición de empresas y entidades financieras, emitir respuestas sobre consultas a adecuación de modelos de contratos a los intereses de los consumidores. Estas serían algunas de las competencias que tendrá. También queremos, desde el OCA, realizar propuestas de reforma legislativa, indudablemente para la mejora de la contratación y la tutela de los consumidores. Y además, como ha expuesto el presidente, crear un archivo informático de las sentencias firmes que nos comuniquen los distintos órganos judiciales para, de esa manera, evitar un intermediario que ha fracasado y permitir que el notario conozca desde ya cualquier sentencia que sea firme en relación con la declaración de abusividad de una cláusula. Y el funcionamiento, muy brevemente explicado, tendremos por un lado un circuito interno notarial. Repito, 3.000 notarios distribuidos por toda la geografía española, que acceden a todo tipo de cláusulas, no solamente bancarias, sino de cualquier otro operador con condiciones generales de la contratación, cuando aprecien en la soledad de su despacho que una cláusula pudiera resultar abusiva, va a tener un órgano centralizado en el Consejo al cual se va a poder dirigir de forma inmediata mediante un aplicativo informático en la red privada notarial que entrelaza a los 3.000 notarios, de tal manera que va a poder realizar una consulta sobre esa cláusula que a su juicio pudiera resultar abusiva. De esa manera, el OCA realizará un examen de esa cláusula. Ese contraste puede llegar a determinar que existe o que está directamente prohibida por una ley, que es una cláusula concreta y determinada prohibida por la ley, o que ya está declarada nula por abusividad con una sentencia firme. De tal manera que en estos casos conllevaría a la denegación de la inclusión de esa cláusula en la escritura. Este sería el circuito interno, y en cuanto al circuito externo tendríamos, lógicamente, la posibilidad de que personas, entidades extrañas al cuerpo notarial pudieran dirigirse al OCA para que éste emita informes sobre la posible abusividad de una cláusula.
En este caso tendríamos una redacción telemática por el OCA de esa solicitud de ese empresario. A continuación se emitiría un informe y una comunicación al peticionario, y esa inclusión de ese informe se haría constar también en el archivo de datos a disposición de los 3.000 notarios. La finalidad de la OCA no se escapa, es en definitiva evitar la introducción de las cláusulas abusivas en los contratos con los consumidores, prevenir impugnaciones judiciales, función preventiva, incrementar la seguridad jurídica en la contratación, la esencia de nuestra función, y aumentar la eficacia de la función notarial mediante la coordinación de los 3.000 notarios. Este sería un poco el esquema. Basta solamente por decir que, lógicamente, el órgano, como ha explicado el presidente, va a ser un órgano creado dentro del notariado, pero con independencia, que va a estar formado no solamente por notarios, sino también por otros juristas de distintos campos de actuación que indudablemente van a enriquecer la visión notarial sobre este tema. Y nada más, muchas gracias por su atención.